El protestante del lunes por la mañana, escrito por Brian Hanson. Aunque casi pasó desapercibido en la historia de la Iglesia, Thomas Bacon fue un prolífico autor de tratados de superventas y un piadoso clérigo en la Inglaterra del siglo XVI durante la Reforma. Popular bestseller, and godly cleric in 16th century England during the Reformation. Bacon vivió durante los turbulentos reinados de 4 monarcas Tudor, sirvió bajo la supervisión del arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, y escribió alrededor de 50 tratados con muchas ediciones posteriores, que continuaron imprimiéndose 70 años después de su muerte. Sus escritos sobre la piedad son relevantes y útiles para todos los cristianos, en particular para aquellos que tienden a dividir sus vidas en categorías de sagrado y secular. Bacon, quien no reconocía tales divisiones, exhortó a los cristianos de su época a buscar la piedad en los ritmos de sus rutinas diarias. Partition their lives into categories of sacred and secular. Bacon, recognizing no such divisions, exhorted Christians in his day to pursue godliness in the rhythms of their daily routines. Bacon nació en Telford, Norfolk, alrededor de 1512. Estudió en el St. John's College de Cambridge. Fue muy conmovido y quizá fue convertido debido a las enseñanzas de influencia luterana de uno de sus profesores, Hugh Latimer. Tras graduarse en teología, Bacon ocupó 2 puestos clericales en el sur de Inglaterra, pero luego de la ratificación de los 6 artículos de 1539, Enrique VIII atacó a los evangélicos por incumplimiento y herejía. The ratification of the 6 Articles of 1539, Henry VIII targeted evangelicals for non-compliance and heresy. En consecuencia, Bacon fue arrestado en 1541 por su doctrina malvada y falsa. Después de su liberación, Bacon mantuvo un perfil bajo en los bosques de Kent, protegido por varios evangélicos que estaban relacionados con la corte real. Durante ese tiempo, Bacon produjo numerosos tratados bajo el seudónimo de Theodore Basil para evitar ser detectado por las autoridades locales. Bajo un escrutinio y vigilancia aún más severos por parte de los magistrados locales por orden de Enrique VIII, Bacon huyó a Midlands, en Inglaterra, donde se ocultó durante 4 años en las montañas sin publicar ninguna obra. Fled to the Midlands of England, where he hid for 4 years in the mountains, without publishing any works. Cuando Eduardo VI, de 9 años, amigo y defensor de la Reforma inglesa, ascendió al trono en 1547, Bacon salió del exilio y regresó a Londres, donde fue nombrado capellán de la corte real. En esa misma época, se convirtió en rector de la prestigiosa parroquia londinense de San Esteban Walbrook. Sin embargo, con la ascensión al trono de María I en 1553, muchos evangélicos, incluidos Bacon, fueron arrestados. Finalmente fue liberado, pero sin correr riesgos. Huyó de inmediato a Estrasburgo, donde se unió a una comunidad de otros evangélicos ingleses exiliados. Desde allí se trasladó a Frankfurt, donde ayudó a desarrollar una nueva liturgia para la congregación inglesa compuesta por exiliados. Cuando Bacon regresó del continente, después de que Isabel I llegara al poder, pasó por una serie de nombramientos clericales, principalmente en Londres, hasta su muerte en 1567. Where he assisted in developing a new liturgy for the English congregation composed of exiles. When Bacon returned from the continent after Elizabeth I came to power, he went through a series of clerical appointments, mostly in London, until his death in 1567. Uno de los principales puntos de interés de Bacon en sus panfletos era cómo los cristianos debían alcanzar la piedad y cómo integrarla en su vida diaria. En primer lugar, la palabra de Dios, sostenía Bacon, era suficiente para todos los cristianos y era el catalizador de la piedad. Bacon imaginaba una comunidad inglesa donde la gente pudiera aprender incluso desde la cuna a conocer a Dios, a entender su palabra, a honrarlo correctamente y a caminar en sus santos caminos. En segundo lugar, Bacon instruyó a los cristianos a considerar sus vidas como un escenario continuo de adoración donde la piedad se manifestaba, incluso en lo mundano del lunes por la mañana. Para Bacon, la adoración no se limitaba a las reuniones dominicales, tampoco se limitaba a ciertas disciplinas espirituales como la lectura de la Biblia o la oración. Más bien, el culto era una actividad incesante que debía ocurrir en la liturgia de la vida diaria, al comer, en el lugar de
de trabajo, durante el tiempo libre y al retirarse a dormir. Nor was it confined to certain spiritual disciplines such as Bible reading or prayer. Worship, rather, was an incessant activity that was to weave its way through the liturgy of daily life, the eating of meals, laboring at one's place of employment, spending leisure time, and retiring to bed. Bacon publicó 2 manuales de oración que contenían oraciones modelo para actividades específicas de la vida diaria. Uno de esos manuales presentaba oraciones modelo para quienes tenían trabajos específicos, incluidos magistrados, clérigos, comerciantes, abogados, marineros, soldados, madres y niños. Bacon creía que una ocupación no era más importante que otra. Afirmaba que el trabajo del zapatero y del sastre era tan importante en el reino de Dios como el del abogado y el magistrado, pues Dios era quien los llamaba a sus vocaciones, mientras que muchos cristianos desestiman con sutileza ciertas ocupaciones como insignificantes y consideran el trabajo no ministerial como secular. La evaluación de Bacon de todo trabajo como una actividad divina para Dios es una corrección motivadora. Debemos aceptar nuestro llamado y ver el propósito supremo de nuestro trabajo y vocación. La piedad a través del trabajo bendice a una sociedad para que todos, expresó Bacon, puedan conocerte, el dador de todo bien, y glorificar tu santo nombre. An activity of God and for God is a motivating corrective. We should embrace our calling and see the ultimate purpose of our work and vocation. Godliness through employment blesses a society, so that, as Beacon put it, all may acknowledge thee, the giver of all good things, and glorify thy holy name.